Desde cómics hasta videojuegos, películas y series, todo lo que amamos. Aquí compartimos, reímos y soñamos. En este reino todos nos encontramos. Esto es Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimiento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo nos estéis escuchando. Hoy tenemos un programazo, tenemos una entrevista a una persona maravillosa que ha escrito un libro fantástico que os recomiendo encarecidamente. Revisar los links del vídeo, veréis ahí, tenéis el link para poderlo comprar. También, por supuesto, darle a me gusta al programa. Nos podéis escuchar aquí en YouTube, como en iVoox, Spotify, cualquier plataforma en la que tengáis para escuchar vuestros podcasts favoritos. Os hemos dejado también en el chat, en nuestro Instagram, el correo electrónico si os queréis poner en contacto con nosotros, si eres escritor y te apetece charlar con nosotros, y también la página web. Bueno, vamos a empezar con nuestros compañeros tertulianos. Pues vamos a empezar, por ejemplo, por Pepe. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches. Aquí estamos una vez más. Esta vez no vamos a hablar ni de Star Wars, ni de Señor de los Anillos, ni ninguna de esas fricadas, ¿no? Vamos a hablar de una escritora novel, aunque no tan novel, ¿vale? Y de un libro muy interesante que se llama No estaba escrito y que nos ha llamado mucho la atención. Así es, así es. Vamos también a presentar a nuestro querido Quique-san. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches o buenos días para quien nos esté viendo. Y eso es lo que ha dicho Pepe, esta vez no vamos a ser muy frikis y vamos a tratar un tema muy interesante y bastante serio. Sí, bastante serio. Recordad que podéis escribirnos por el chat si nos estáis viendo, cualquier pregunta que queráis hacer, estaremos por aquí. Y ahora por fin ya a nuestra querida invitada Ana Villanueva. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenas noches, tardes, mañanas. Yo quería agradeceros a los tres esta oportunidad de poder hablar de mi novela, No estaba escrito, y especialmente a mi primo Pepe, que fue el cerebro que me propuso esta entrevista y estoy muy ilusionada, la verdad. Muchas gracias a los tres. Nosotros también estamos muy ilusionados en que te pases por aquí, por los micros de Fan Kingdom, y tenemos un montón de cositas que queremos preguntarte, pero antes nos gustaría hacer una pequeña biografía, si te parece bien, de lo que has hecho, ¿vale? Pues entonces comentamos que Ana es una apasionada de la memoria histórica, ha pasado su vida leyendo acerca de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial. Compartimos esa pasión, ¿no? Un poco. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la psicología, licenciada en psicología, especializada en clínica y en la atención a víctimas de violencia de género. Además también es actriz, guionista, amateur en un grupo de teatro infantil y ha adoptado varios guiones para llevarlos a escena. Desde los 8 años escribe diversos géneros literarios, pero la novela que nos trae hoy aquí, No estaba escrito, es la obra con la que siempre había soñado debutar como autora. Además, es una promesa que tenías a alguien muy querido, ¿no? Sí, a mi abuelo. Él ha sido el motor para que al final cumpliera esa promesa, muchos años más tarde, pero bueno, cumplida está. Muy bien, muy bonito. Vale, pues tiene más ensayos, he escrito muchas cositas. Os recomiendo que visitéis en unos días nuestra página web, pondremos los enlaces para que, directamente también los enlaces aquí en el vídeo, para que podáis saber más de Ana. Vamos a centrarnos, si os parece bien, en el libro, y si queréis, pues ya dejo también los micros a los tertulianos para que empiecen a hacer preguntitas. Saludar también, por favor, sí, no quiero que se me olvide, a la gente que está por el chat. Tenemos por aquí a Tío Gandhi, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos también por aquí. No os cortéis, escribid lo que queráis, que estaremos por aquí y os podemos contestar. Vale, pues quien quiera empezar, chicos, no sé si Quique-san o Pepe. Yo.
Me lanzo yo, pero con la más fácil, ¿vale? Ana, ¿de Trampa. qué va? Claro, caray, para eso lo escribí yo. ¿De qué va No estaba escrito? Así a Sin grandes spoiler. rasgos y sin spoilear Sin mucho, ¿vale? spoiler, Sin spoilear exacto, mucho. exacto. Bueno, como tenemos ya la sinopsis que aparece en la contraportada del libro, yo lo que os voy a contar es que No estaba escrito, trata de recoger el testimonio de vida de una familia valenciana muy humilde y muy unida, y abarca pues el periodo de la guerra civil española, el exilio y bueno, pues toda la época del franquismo e incluso un poquito después del franquismo. Lo que yo he tratado de lanzar a la persona lectora es la pregunta de cuánto pesa una guerra impuesta, ¿no? Después de un golpe de Estado en toda una familia corriente y también en las generaciones que vienen detrás. Es un libro, lógicamente, de memoria histórica, pero a través de la vida de personajes reales. Es una historia basada en hechos y personajes reales. El protagonista es Antonio, es un chico muy joven que llega a comisario político anarquista y bueno, y lo que cuenta principalmente es todo su periplo de vida, pues todas las aventuras que le toca vivir para mantenerse con vida, pero también para mantener sus valores y la unión esa que tiene tan arraigada con su familia. Ese es el resumen sin espoliar mucho. Muy Vale, bien. vale. No, está bien, está bien. Muy bien, muy bien. Es una novela, hay que especificarlo. Y bueno, yo he visto también que tienes parte de la novela también son cartas que entre la familia se enviaba. Sí. Entiendo que esas cartas son verídicas, vamos. Sí, la mayoría. Digamos que como el 95% de las cartas que aparecen en la novela son reales, son cartas conservadas, pero también hay pues contestaciones a esas cartas o alguna carta breve entre medias que no se conservó, pero que sí se sabía que había llegado una carta con algún tipo de información y yo la he incluido en esa parte novelada, en esa parte ficticia. Muy bien, muy bien. Sí, eso es un tesoro que he recibido y que lo he aprovechado para incluirlo en esta historia, sí. Muy bonito. ¿De dónde surge el título? Bueno, el título, tengo que reconocer que soy bastante mala poniendo títulos a mis escritos. Siempre tengo la sensación de que no encuentro el adecuado o de que me cuesta mucho. Pero, bueno, dicho esto, al empezar esta historia, a mí me rondaba mucho en la cabeza, sobre todo por las noches, que es cuando uno hace así un poco el recopilatorio, ¿no? de lo que va a escribir al día siguiente, pues me rondaba mucho en la cabeza la idea de que yo no había cumplido esa promesa. Eso que yo había prometido a mi abuelo no estaba escrito. Y esa frase como que era como muy recurrente, ¿no? Entonces, cuando me pongo a redactar ya por fin la novela, al principio me doy cuenta de que lo que les va pasando pues no estaba escrito en sus expectativas tampoco. Y entonces me va convenciendo un poquito más el título, ¿no? Después, con lo de las cartas que comentaba el compañero, también me doy cuenta de que lo que ellos querían decirse no está escrito en las cartas. Hay que leerlo un poco entre líneas, ¿no? Es como un mensaje en código casi. Y digo, bueno, pues también ahí tiene que ver. Y realmente en las primeras presentaciones de esta novela me doy cuenta de que el título me ha quedado redondito porque se me acerca un tío mío, mi tío José Miguel, que desde aquí un besito, y me dice, ¿sabes qué quiere decir para mí el título? Que nunca habíamos escrito lo que nos contaba, lo poquito que recibíamos de lo que nos contaba pues mi madre, mi tía,
para Pepe y para mí, nuestras abuelas, ¿no? Nuestros abuelos, es verdad que ellos no contaron, no estaba escrito lo poquito que contaron, pero es que tampoco contaron demasiado, ¿no? Y entonces ahí pues acaba de convencerme ese título que había decidido ponerle a la novela, pero que tenía yo un poquito de duda. Al final Bueno, oye, sí. estaba escrito que el título iba a ser no estaba escrito. Exactamente, Exacto. exactamente. Sí, sí, ha sido como algo así que ha quedado redondito, ¿no? Y ahora estoy súper contenta con ese título y me siento muy, muy cómoda y lo veo muy adecuado para lo que Sí, cuento sí. en la novela. Tiene todo su sentido. Sí. Quisiera agradecer a María del Mar también, que se ha pasado por aquí. Buenas noches y nos dice qué suerte, Ana. Hola, Mar. Sí, es una amiga mía. También tenemos a Helios. Mira, ¿Qué tal? Ay, mi Buenas primo, noches, un beso Helios. grande. Y un clásico, Joe Chez, que siempre se pasa por aquí por los directos. Buenas Sí. noches, aquí estamos, Buenas gracias por noches. seguirnos. Muy bien, pues y Ana, esto de escribir, ¿cuánto se tarda? O sea, lo que es la investigación, recopilar todos los datos, la información, redacción, ¿qué suele tardar o qué te ha costado más o menos este libro? Madre mía, la verdad que esta pregunta sí me la han hecho en muchas de las presentaciones que he hecho ya y siempre digo lo mismo. La verdad es que no lo sé, porque es cierto lo que comentabas tú mismo al principio, que llevo toda la vida leyendo novelas de esta temática, entonces hay como un bagaje que ya estaba en mí. Entonces, a nivel de documentación ya hay una parte de lo que es la parte histórica que yo ya conocía, pero claro, para ser sincera, yo he tardado 38 años en escribir esta novela. Suena fatal, pero es un poco la verdad. Lo que pasa es que cuando me veo capaz y me pongo a ello así más de verdad y ya empiezo a leer libros específicos que me sirven para capítulos que yo ya tengo pensados, pues es más o menos en junio del 2022. Yo empiezo ahí ya tengo ahí mi esqueleto, el esqueleto que trazas antes de empezar a redactar los capítulos. Es un esqueleto de doble línea, digamos. Hay una parte que es la parte histórica que es inamovible porque es lo que pasó realmente en el país y en los países que toca la novela. Y hay otra línea que es lo que le pasa a los personajes, que al ser personajes reales, pues hay que hacer coincidir, digamos, en el tiempo, ¿no? Entonces, pues digamos que en total quizá ha sido 1 año y medio. De redacción fueron 9 meses. De redacción fueron 9 meses en los que estuve escribiendo. No sé si se nos ve. ¿Se nos ve? A ¿Sí? ver, nos hemos caído un momentito. ¿Nos hemos caído? Sí, nos hemos Sí, sí, caído. ha habido Un poquito. Nada, No pasa nada. Vale. Les no doy- pasa nada. ¿Se ha escuchado? ¿Se ha escuchado o no Se ha sabemos? escuchado, se ha escuchado. Sí, sí, sí. Vale. Sí, sí. Pues bueno, yo eso decía que quizá en total ha sido 1 año y medio y de redacción, pues esos 9 meses que yo estuve escribiendo y corrigiendo. Aproximadamente, pero ya digo, en el total han sido muchos años, porque no me he creído el ser capaz de contar esta historia. Y como quería debutar con ella, ha sido un poco las circunstancias y ha sido un poco todo. Quizá cuando me lanzo a redactar, cuando inician esos 9 meses de escribir, fue un momento fundamental en el que yo cambié al héroe de mi historia y en lugar de ser mi abuelo, que era para mí pues, mi protagonista realmente, lo cambio por su hermano, que era el héroe de mi abuelo, ¿no? Entonces, ahí tomo esa distancia y ya me resulta más fácil narrar lo que quería contar. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Te importaría contarnos el origen, ¿vale? La famosa promesa, ¿vale? De la que has hablado y que hemos comentado, ¿no? Pero porque esa es una historia que yo la
La oí en una presentación tuya, la que estuve en Picassent, y me gustó. Entonces, si quieres contarla, yo te lo Claro. agradecería, ¿no? Para compartirla con la gente, ¿no? Porque tiene su miga. Sí, 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 es verdad, tiene su magia para mí sobre todo, ¿no? Pues esto es una tarde en la que de verano que estábamos en el pueblo donde veraneábamos, Pepe también, Alcotas, y, bueno, mi abuelo solía ver películas de vaqueros en la sobremesa después de comer. Entonces él estaba en su butaca, que tenía su butaca, y yo estaba sentada en unas escaleras que había justo al lado y me di cuenta que aquí en la sien tenía una mancha oscura así azulada. Y le pregunto, Yayo, ¿eso qué es? Porque era así del color de los tatuajes, ¿no? Pero era así una manchita ahí. Y me dice, eso es metralla de un bombardeo de la guerra que me salpicó. Y bajó así la manga y dice, aquí en el brazo tengo más. Y entonces mi hermana pequeña, que ahí tendría que tener pues 5 o 6 años, le dice, ¿tú mataste mucha gente en la guerra, Yayo? Y ya le cambia la cara a él y dice, eso no son cosas bonitas que haya que contar. Y ahí acaba la conversación, ¿no? Pero yo me quedo dándole vueltas, yo en esa época había empezado ya a escribir cosas de niña de 8 años, ¿no? Sin mucha importancia, pero me interesaba mucho el tema de la guerra civil ya. Y entonces, como se quedó tan serio, pues a los minutos le digo, Yayo, yo si tú me cuentas, te prometo que algún día escribiré la historia de lo que pasó, nuestra historia, la de la familia. Y él no contestó nada, pero me miró con una cara que yo interpreté como un poco de agradecimiento, un poco de ternura, ¿no? Y de tristeza quizá también, ¿no? Y entonces pues ahí quedó la promesa, a mí se me grabó, quizá él luego con los años ya no se acordara, pero ha sido una cosa que siempre ha permanecido en mi cabeza. Es una cosa que te marcó, por lo que veo, porque también lo tienes en las notas del libro, lo que Sí. acabas de comentar. Es Sí, algo sí. importante para ti. Sí. San, no sé si querías hacer una pregunta, creo que te has quedado. No, era cómo consigues mantener esa promesa, o sea, que pase el tiempo y tú sigas teniendo esa idea de hacer el libro. Porque con los años la gente abandona las cosas y se olvida, pero tú las has mantenido desde pequeña hasta llegar a hacer el libro. Sí, sí. Pues yo creo que por un lado está lo que significaba para mí mi abuelo, ¿no? Que era una persona importantísima en mi vida, la verdad. Por un lado estaba eso, ¿no? Que todas las vivencias que yo he tenido con él y con mi abuela también, pero con él había como una relación especial, ¿no? Porque me llegaba quizá más. Pues todo lo que yo he vivido con él lo tengo guardado en la memoria y luego también está mi sueño desde niña de ser escritora. Que siempre lo he tenido, nunca lo he perdido, siempre he pensado que, pues lo típico, ¿no? De si no tienes padrino, pues por mucho que te guste algo, pues dedícate a otra cosa, ¿no? Porque realmente vengo de familia humilde y he continuado siendo una persona humilde, ¿no? Con mi carrera, con mi trabajo y ya está. Entonces, por circunstancias, nunca me he lanzado a pensar que podía editar, que podía dedicarme a eso o que podía tenerlo como una segunda ocupación, ¿no? Pero siempre tenía como esa meta, como ese sueño, ¿no? De a lo mejor cuando me jubile escribo esta historia y cada vez que leía una novela o un ensayo con esta temática, yo decía, pero si es que esto también lo ha vivido mi familia, pero si es que aquí hay mucho que contar, pero si es que yo también podría narrar una historia con mucha aventura, con mucha magia y con muchos valores ahí integrados, ¿no? Y entonces yo creo que eso ha ido alimentando que no se me perdiera ese sueño. Muy bien.
Por aquí Diego Gami nos comenta, en esta obra, ¿eres más cronista o más novelista? Pues mira, cuando fui a empezar a escribirla, acababa de hacer un curso que también ha sido un punto de partida importante para lanzarme a intentarlo. Y era un curso dedicado sobre todo a saber qué hacer cuando yo ya tuviera mi manuscrito hecho, porque yo no tenía ni idea de cómo dirigirme a las editoriales, no tenía ni idea de si lo que yo escribía tenía cierta calidad o no. Entonces, este curso me ayudó mucho a saber qué hacer, a tener un plan de acción, ¿no? Entonces, hablando con mi profesor, con Roger, él me aconsejó que decidiera entre hacer una novela y no ceñirme tanto a los hechos reales o hacer una crónica familiar y ser completamente fiel a lo que había sucedido a mi familia. Y no pude. Yo lo que hice fue recoger todos los testimonios de las personas que me podían contar algo de lo que había sucedido. Y como había pasado tanto tiempo y había muchos escenarios en los que ya no quedaba personas vivas que me pudieran contar qué había sucedido exactamente, lo que hice fue coser todos. Ahí. Se ha cortado. Me parece que se nos ha caído. Sí, A ver. seguro que ahora vuelve. Bueno, yo, mientras vuelve mientras dos, contaré que sí que es verdad que a Ana le ha gustado siempre escribir. ¿Vale? Yo leí, y ahora que no está, lo voy a decir a traición y por la espalda, leí un relato sobre el fin del mundo, ¿vale? Que escribió, no sé si lo tengo por ahí aún, ¿no? En el que nos refugiábamos todos allí en Alcotas, ¿vale? Y hablaba de un ataque nuclear y hablaba de una guerra y de la radiación y todo esto. Lo escribió ella, Y quieres decir. sí, lo escribió ella, eran unas 20 páginas, ¿qué tendríamos? 15 o 16 años, ¿no? El relato era muy inocente y había cosas pues, que eran un poco inventadas, ¿no? Pero la verdad es que siempre la ha tirado mucho, eso de escribir. Mira, te estábamos poniendo a caldo ahora que no estabas. Que se ha ido, ¿no? Se ha ido. Sí, se ha te caído has un poco. caído. ¿Dónde me he quedado? Yo estaba aquí hablando y como me veía en la pantalla, pues pensaba que estaba, pero ¿dónde me he quedado? ¿Dónde me he quedado? Pues, a ver, ¿por dónde se ha quedado? Nos Serkan? estabas diciendo que no te habías podido decidir. ¿Vale? Sí, que te habías, que habías tu profesor cosido te había esa dicho que una cosa o la otra, pero no habías podido decidirte. que habías Exacto, decidido sí. coser la habías parte juntado- histórica y la parte Para novelada. mí al final es una novela. Lo que pasa es que porque hay muchos personajes ficticios, las conversaciones lógicamente son de mi cosecha porque yo no estaba allí y no podía saberlo. Incluso en los testimonios, en la historia que te cuentan la familia, tampoco has estado ahí para saber de qué manera exactamente ha ocurrido. Entonces, para mí al final es una novela. Lo que ocurre es que los personajes tienen especialmente vida porque los personajes principales sí que existieron, claro. Y yo creo que esa conexión también tuya con ellos, por ser familia también, ayudaría un poco a decir un poco lo que pensaban en esos discursos, en esas esas conexiones entre ellos, ¿no? En la novela. Yo creo que eso habrá ayudado. A la hora de documentarte, ¿has tenido que llegar a viajar a algún sitio para recibir la información que necesitabas para escribir la novela? Bueno, yo como, aparte de esta gran pasión, ¿no?, que es escribir, tengo 3 hijos y bueno, pues los viajes que hago tienen que ser casi siempre a nivel familiar. Lo que he hecho es aprovechar esos viajes familiares para sacar partido, ¿no?, de ellos para la novela. Entonces, por ejemplo, hemos viajado bastantes veces a Perpiñán, que aparece en la novela, porque es un lugar muy emblemático en los Villanueva. Y pues en Perpiñán me he recorrido las calles intentando imaginarme cómo son esas escenas, ¿no?, que luego relato en el libro.
me ha servido para meterme en situación, ¿no? Por ejemplo, los viajes a Perpiñán. Luego, el verano que yo estaba escribiendo, al volver de Europa de viaje, hicimos la última noche en Figueres y también es una ciudad que aparece de manera importante en el capítulo del exilio. Y bueno, sí que ahí fui a la oficina de información y encontré a una persona maravillosa, una mujer que se tomó todas las molestias conmigo. Fui muy preguntona, me dio un plano y me explicó por dónde salían la población hacia el exilio, por qué calles, qué partes de la ciudad habían resultado más bombardeadas, qué le pasó a su familia incluso, ¿no? Que me sirvió mucho para meterme en esa situación tan dura, ¿no? Que fue la salida al exilio. Y ese quizá fue el viaje más importante a nivel de documentarme in situ, ¿no? Y, por ejemplo, descubrí, que no aparece en el libro, pero a mí me llamó muchísimo la atención, que en Figueres hay Stolperstein, que son estos cuadraditos que marcan en la puerta de las fincas, de las casas, donde hubo una persona que fue llevado a un campo de concentración nazi. Yo no sabía que esto existía en España. Lo había visto en Berlín, en Alemania, pero no sabía que esto existía también en España. Y fue gracias a esta persona que nos fue guiando ahí y nos explicó un montón de cosas. Luego, por ejemplo, es que, claro, la novela toca muchos lugares. Chelva es un lugar importante, Chelva, Valencia, y ahí, claro, he ido un montón de veces, esa me pillaba más cerca, pero también, pues yo qué sé, el ver las montañas, el ver por dónde podían... por dónde podían estar los republicanos que habían quedado en el monte, no sé, el barrio del Cabañal también me lo he recorrido porque de ahí Ese era... me pilla cerca. Sí, ese me pilla más cerca. No sé, sí que es verdad que el visitar los sitios aporta mucho y he tratado de aprovecharlo, sí. Muy bien. Me falta México. Bueno, ¿has estado en Clermont-Ferrand, Ana? He pasado, pero es verdad que solamente lo he visitado a nivel de, bueno, a nivel de paso y lo que sí que estuve viendo fue un documental de fotos que encontré en internet y que me sirvió mucho para ubicarme pues eso, en sus calles, en lo que habían pasado. Igual que los campos de concentración franceses, no los he visitado de bajarme y verlo, pero sí en qué playa estaban. Claro, ahora prácticamente no queda nada, pero te sirve un poco para imaginarlo, Para ¿no? ubicarte. A mí me gustaría hablar de una anécdota, ¿vale? Que tiene que ver con Clermont-Ferrand. Resulta que yo tengo un compañero de trabajo que es francés, que él es de allí. Entonces, cuando leí el libro de Ana, le dije, mira, es que me está describiendo que parte de los exiliados españoles acabaron en Clermont-Ferrand. Y yo le dije, ¿tú sabes algo de esto? ¿Conoces algo de toda esta historia? Y me dijo que no, pero que en Clermont-Ferrand hay una colonia española muy, muy importante. Y que son muy, es que no sé cómo, hispaniófilos, no sé lo que son, que están muy abiertos a lo español, ¿no? Entonces, claro, me cuadró un poco, porque Ana me lo comentaba también, mira, pues cuadra, ¿no? Porque probablemente si después de la guerra mucha gente acabó allí, pues Sí. se generó una colonia española importante y aquello pues se hispanizó un poquito. Pero Esa era lo que quería contar. cuando comentas, puedes explicar un poco, cuando decís un campo de concentración, suena un poco a Auschwitz como los alemanes, no creo que sea así, ¿no? Bueno, no era así, pero sí que es verdad que... ¿Será por parte de los franceses?
Pero Los franceses recibieron a la población republicana española un poco de sopetón y sin tener nada previsto, ¿no? Sin saber que les iba a llegar tanta gente, sin saber dónde ubicarlos. Les pilló un poco de sorpresa, yo creo, ¿no? Por lo que me he documentado y demás. Entonces, vivían en unas condiciones lamentables, no lo siguiente. O sea, allí falleció muchísima gente por epidemias, por hambre, por los piojos. Los piojos causaron estragos, estaban hacinados, no tenían techo para todos, hacía frío, era humedad, era unas condiciones horribles, horribles. Principalmente estaban los hombres, porque sí que es verdad que a colación de lo de Clermont-Ferrand, las mujeres y los niños y las personas enfermas y los ancianos y demás, sí que intentaron ubicarlos en una especie de casas cuarteles, en diferentes ubicaciones, en unas condiciones un poquito mejores. Tampoco eran hoteles de lujo, pero no estaban a la intemperie. Vamos, que lo que pasaron allí los exiliados españoles fue bastante duro. Claro, si lo comparas con los campos de concentración nazis, pues bueno, ahí aparte de todo eran campos de exterminio. Estos no lo eran, pero también acabaron muriendo en masa, vamos. Y tampoco fue una estancia tan larga. Lo que pasa es que después tengamos en cuenta que muchos de ellos marcharon a defender el antifascismo, ¿no? Y entonces engancharon una guerra con otra. Y se nos ha... Sí, se ha vuelto a caer. Ana, Está, creo. vaya, está hoy... Sí. Ya nos comentó que tenía problemas de internet en la zona, justamente. Sí, se está lloviendo por allí y esas cosas. Voy a mandarle un mensaje. Un momentito. Sí. Es curioso lo que está contando, la verdad, porque es que no, la gente se cree que se exiliaban. Yo les tiro un poco de a Ana para que lo comentara. Al leer la novela he visto muchas cosas, he leído y aprendido muchas cosas que no tenía ni idea. Claro, es que la gente se cree que se pasaba a Francia para escaparse, pero es que allí los tenían afinados y no los trataban muy bien. No nos trataban No era muy bien. No era solo llegabas fuera de España y ya estabas como a salvo, ¿no? Ahí Exacto, no nos muchas trataban muy bien. Por eso estaba intentando estirarte un poco, Ana, para que lo comentaras. Sí. Estaba diciendo que al leer la novela yo he aprendido mucho de la parte esa que no se sabe. La gente no lo sabe muy bien. De cuando ya sales de España, que te crees que estás ya a salvo, en libertad y a salvo, y no, y aún siguen las penalidades. Sí, sí. Lamentablemente, y bueno, ellos, entre comillas, tuvieron suerte. Quiero decir que luego hay historias todavía más horribles, ¿no? Sí. Se me está ocurriendo, por ejemplo, el libro del Barracón de las Mujeres de Fermina Cañaveras, que es un libro que a mí me impactó mucho, lo leí hace poquito, me coincidió casi con la publicación del mío y ahí yo también aprendí mucho porque habla de la vida de las mujeres republicanas que están tratando de salir del país y cuando llegan a Francia, pues ahí tienen otros problemas, forman parte de algunas de la resistencia y acaban en campos de concentración nazis. Y bueno, eso ya, ¿para qué más, no? Entonces, sí, no lo tuvieron fácil, ¿eh? Ni siquiera los que tuvieron esa suerte de poder subirse a un barco. Sí. Y eso, cuando tú te enteras de esas historias, ¿cómo te afecta a ti? Porque claro, al ser familiares y todo eso, afecta distinto de cuando yo lo leí, porque claro, aunque sea un amigo, pero...
Hombre, hay trozos de la historia que la mayor parte yo lo conocía. Lo que pasa es que no tenía todos los detalles, ¿no? Cuando empiezo a rascar ahí un poquito más de, venga, contarme más y aquí qué pasó y cómo fue esto. Ana, ¿a quién le preguntas todo eso? Porque el Tallo Pepe Nada. no dijo nunca ni cruna, pero es más, o sea, yo por mi otra parte, es algo que yo no sé si también les ha pasado lo mismo, ¿no? Miguel Ángel y Enrique, que nadie comentaba nada de lo que había pasado en la guerra civil. Pero es que mi abuelo Andrés, por la otra parte, tampoco me contó nunca nada. Entonces, Era todo tabú. muy hermético. Claro, Todo muy hermético. No sé si se les pasa lo mismo, porque ¿a quién le has preguntado todo eso? es que partimos de que esa generación tenían un silencio inculcado. Era esa cremallera era un silencio protector, ¿no? De quizá nuestros bisabuelos a la generación de nuestros abuelos. Y ellos crecieron Exacto. con ese silencio, ¿no? Entonces, a mí lo que más me sorprendió por la pregunta que hacías fue que nunca se quejaran de nada, ¿no? Que yo no escuché a mi abuelo en la vida, ya no contar, porque ya lo que decía Pepe, que es que nunca contaron, No, nunca dijo nada. pero es que tampoco los oí quejarse de lo que habían vivido, de lo duro que había sido, de todas esas aventuras. Jamás abrieron la boca, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente, ahora ya en tiempo contemporáneo, la tía Carmen, que es hermana de mi abuelo y hermana del protagonista, ella contaba cosas cuando yo hablaba con ella, que hablaba varias veces a la semana, por teléfono sobre todo, pero también me iba a su casa a visitarla con mis niños y tal, y ella de repente empezaba a contarte como episodios, ¿no? Así un poco aislados. Y yo empecé a recogerlos. Y al final hablé con ella y le dije, mira, quiero escribir la historia, quiero que me cuentes cosas y yo voy a tomar nota. Entonces, pues ella lo contaba de manera desordenada. Un día me contaba un trozo de la guerra civil, de cómo era vivir los bombardeos. Ella tenía 8 años. Otro día me contaba cuando ya su hermano se había exiliado. Otro día me contaba cuando llegaban las cartas que pasaban. Ha vuelto, Bueno, ha vuelto a se nos caerse. cae, Ana, se nos cae. Bueno, Sí. tal cual está el patio ahora, con las lluvias y todo eso, pues bueno. Sí, Lo raro es que nos aguante dando la corriente, pero bueno. sí, no Oye, pasa que nada, no pasa nada. al limón de la pregunta que os he hecho, ¿a vosotros os ha pasado lo mismo? Sí, sí. Sí, era tabú, recordar que era tabú, era una cosa de la que no se podía hablar. Claro, ellos seguían con la represión, seguían con la dictadura y se le inculcaron durante tantos años a base de palo que quieras o no, esto se quedaba en la retina y se quedaba como algo normal ya, ¿no? También creo yo, Y a lo desgraciadamente. mejor tampoco llegabas a saber si habían estado en un bando o en otro. Era todo como un Claro. secretismo. Eso sí que lo ¿Me he llegué a ido? averiguar, ¿no? Pero, sí, un poquito. Sí. Vale, no sé dónde me he quedado, pero bueno, yo decía que la tía Carmen es la fuente principal y después, como el libro abarca varias generaciones, pues ha intervenido el testimonio de mi madre también, ha intervenido el testimonio de mi tía Aroma, que es hija del protagonista, y después, bueno, en la colección de cartas que tenía mi tía Maritere, que es la hija de la hermana más pequeña, ¿no? De esta saga de hermanos, que tenía una colección de cartas brutal, porque de mi abuelo habíamos conservado dos cartas que me regaló mi madre, que venían ahí en las cosas de mi abuelo, ¿no? Y bueno, y luego mis primos de México han aportado muchísimo de la historia de su abuelo, de la historia de su abuela, del tema del Mexic, artículos, listados de pasajeros del Mexic, que también te hacen un poco ver qué gente estaba ahí, ¿no? Es el barco. Sí, el barco. Sí, el barco. Que les lleva a para que México. pongamos un poco en situación, ¿no? Se supone que después de estar en Francia, los protagonistas escapan a México, ¿no? En un Sí. barco que es
si no me equivoco, no recuerdo mal, es pagado por el Estado mexicano, Sí, ¿no? Y sí, viajan allí. Que hay toda sí, una parte de la novela que transcurre en el barco. En esa parte hay un personaje muy interesante que es una mujer, ¿vale? Que si no recuerdo mal es Margarita, sí, ¿vale? Que Que es un personaje un tanto curioso, ¿no? Es un personaje ficticio, me sí, confesaste, ¿vale? sí. ¿Por qué? ¿Por qué incluiste este personaje? Y cuéntanos un poco cómo es Margarita también, ¿no? A nosotros y a los que nos están escuchando. Pues bueno, Margarita es un personaje que salió de mí, pero a colación de cae en mis manos un libro que es otro tesoro, ¿no? De las suertes que he tenido con esta novela. Yo estaba investigando sobre la travesía del México, porque claro, ahí ni idea de qué comían, de cómo era el barco para ubicarme. Y entonces cae en mis manos una crónica de Sofía Blasco, escrita por un señor, ahora no recuerdo su nombre, donde alterna un capítulo habla de la vida de esta señora, de Sofía Blasco, y en el siguiente habla de un día en el México y hace como un diario, alternándolo. Y entonces esta mujer era una periodista, si no recuerdo mal, madrileña, muy feminista, que no me cuadró con los estándares de la época. Ella era católica, muy creyente, pero era muy feminista y muy activista durante la guerra civil, antes y después posiblemente, ¿no? Entonces, de repente empiezo a investigar todo el movimiento feminista de esa época, que claro, es desconocido totalmente, pero había un montón de mujeres de todas las edades que eran republicanas y también luchaban por sus ideales, luchaban en primera línea en la guerra, como sus compañeros, y también estaban como enfermeras, como médicos, como fotógrafas, como, bueno, descargando camiones, hacían de todo. Y claro, si a los republicanos en gran medida se les ha olvidado, ¿no? Porque fueron los vencidos, a las republicanas ni os cuento. Entonces yo tenía que poner ahí a una señora que simbolizara todos estos valores y todo este feminismo que ya existía. Margarita es un homenaje a Sofía Blasco, ¿no? Pero con atributos que yo también le he metido de otras guerrilleras y de otras personas, mujeres importantes, ¿no? De la época. Importantes, pero olvidadas, o sea, nada famosas. Yeah. Muy bien. A ver, por aquí Helios nos dice, vivir una guerra en primera persona debe ser traumático. No me extraña que nuestros abuelos no quisieran revivir la época y hablar de ello, normal. Claro. Yo cuando leí en el libro que mi abuelo Pepe es uno de los protagonistas, porque el libro va hay un matrimonio y sus hijos, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces, mi abuelo Pepe había servido en ametralladoras. A mí no me cuadraba en absoluto, por cómo era él, ¿no? Y claro, empiezas a pensar y hacer, ya entiendo por qué no quería hablar, ¿no? de la guerra, porque debe ser un poco duro. ¿Os imagináis el resultado, ¿no? De estar ahí en una ametralladora y empezar a disparar, ¿no? Y todo lo que hay por delante. ¿Vale? Sabéis a qué me refiero. Entonces, pues eso, nos sonaba un poco extraño, pero es lo que... Sí. En fin. No, debe ser difícil. Al final fue una guerra, desgraciadamente, que familias incluso divididas y vecinos que entre ellos, pues por culpa de la guerra civil, se acabaron matando y fue muy, muy desagradable. Normal que luego cuando todo se restableció, ¿no? Pero cuando llegó un poco, por decirlo de alguna manera, la paz, no quisieran hablar mucho de estos temas. Es normal. Vale, tenemos por aquí a Ana otra vez. No os preocupéis. Los veía congelados. No te preocupes. Nosotros vas entrando y saliendo, no hay problema. Vamos a seguir con las preguntas, chicos, si os parece bien. Continuamos. Yo lo que veo en la novela es
el tener que irse a México, por ejemplo, que luego es muy difícil volver. Bueno, sobre todo con el Porque, franquismo, claro. claro, en la novela se ve, si la leéis, veréis que ahí es muy difícil volver a relacionarse otra vez con la familia aquí en España. Y eso a mí me gustó bastante, esa manera como la abordaste. Sí, con Claro, esa especie de cartas que no decían nada, ¿no? exacto. Hablaban. Claro, es una Sí, especie sí. de intento desesperado de no desvincularse, pero a la vez hay un exilio interior también, porque al final no sabes de dónde eres. Eh, eh, haces vida en un lugar extraño, pero que te acoge y que te abre los brazos y tienes esa nostalgia de tu país de origen que encima no lo reconoces en el franquismo, ¿no? Porque imaginaros cómo cambió la mentalidad del país, la gente, el modo de vida, cómo cambió de la época de la República o anterior a esa época de represión, de calladitos mejor, Del porque miedo, del miedo, miedo. Yo veo miedo, del miedo. sí, es auténtico Sí, yo miedo, recuerdo preguntarle a la Miedo tía Carmen. hasta escribir cualquier cosa que podía sí. decir, ¿aquí qué pasa? Claro, claro, estaban expuestos a que les abrieran una carta y de hecho a las personas que se exiliaban lo que solían hacer era tomar represalias contra sus seres queridos, ¿no? Entonces estaba Exacto, ese contra la peligro familia. también a la familia, claro. Fijaos, había miedo que yo recuerdo, por la parte que me toca, y luego en Off the Record contar otras cositas interesantes, pero yo recuerdo, yo vivo en la casa de mi abuelo, la reformamos, y cuando la tiramos y se rompió la mesa y tal, yo encontré dentro de la pata de la mesa, había dinero enrollado republicano, escondido. O sea, Claro, claro, si te imaginaos, claro, pillaban eso estabas muerto. claro, claro. Ese miedo que estamos comentando. Recuerdo que la tía Carmen me lo confirmó en tu presentación. Dijo, es que había mucho miedo. En el libro está muy bien reflejado porque va a visitarles un policía, un guardia civil, ¿no? Un inquisidor, digamos, ¿no? Y van con todo el cuidado del mundo, todos manteniendo la misma historia, en plan de, no, es que mi hermano desapareció, al final acaban dándolo por muerto. No quiero decir más porque no quiero spoilear, ¿no? Porque es una parte del libro bastante Ya, ya. interesante. ¿Eh? ¿Cómo se las tienen que apañar a camuflar que su hermano Antonio sigue vivo? Claro, claro, y es que encima eso fue una casualidad, por ejemplo, ¿no? Porque todos contaron la misma opción, pero no teníamos no tenían el WhatsApp, ¿no? Para decir, que va para allá el tricornio y por favor di esto, ¿no? No, no tenían esa posibilidad de avisarse unos a otros. Entonces aquello fue un golpe de suerte total, porque las versiones coincidieron, ¿no? Pero estaba, el miedo estaba ahí muy, muy latente y encima a la mínima la podías fastidiar, ¿no? Y despertar sospechas. Yo creo que nuestra familia tuvo mucha suerte porque en su entorno eran muy queridos y nadie los denunció, porque eso era otra, ¿no? A lo mejor tú no habías hecho nada, pero si alguien te tenía envidia o estaba ahí esperando a la mínima para delatarte por algo, ya la habías fastidiado, porque hubieras hecho o no hubieras hecho, una vez Ya te los tenías detenían, ahí. lo tenías mal, ¿no? Podías acabar con un tiro en la cabeza, ¿no? Entonces, ellos tuvieron esa suerte de que eran queridos, eran como un pequeño pueblo en su barrio, donde iban era gente muy humilde que no tenía nada que envidiar, quizá por eso también, pero eran muy de ayudar, muy de todos juntos, y yo creo que eso les salvó en gran parte. Muy bien. Por curiosidad, ¿cuántos hermanos sobreviven todavía hoy en día? Ella, la tía Carmen, La tía Carmen. con sus 97, ella era la penúltima, casi la más pequeña. Entonces, claro, los demás ya tendrían mucho más de 100. La tía Carmen es del 27 y el protagonista de la historia es del 17, o sea que fijaros, tenía 10 años más.
Claro, son 6 hermanos, son 4 hermanos y 2 hermanas, entonces de unos a otros pues ya son años de diferencia. Sí, solo queda ella. Ella es la superviviente de este testimonio oral, ¿no? Que me ha hecho a mí este regalo y a toda la familia, porque realmente ella ha contado nuestra historia familiar. Claro, y de todos los que bueno, se ha podido leer el libro, por supuesto. Claro que sí. Claro. Eso me gustaría comentarlo. Las personas que sin ser de la familia se han leído el libro, ¿se han sentido identificadas de alguna forma? ¿O no te parece? A mí me dio la impresión cuando fue tu presentación de que esta historia, aunque es una historia, vale, rima un poco con la historia de otras personas en el periodo. Sí, es verdad. Eso ha sido otro regalo que yo no esperaba, pero ha sido muy, muy frecuente, tanto en redes como en persona, que la gente me dijera, es que estás hablando y oigo a mi abuela, o oigo a mi abuelo, o me estoy acordando de la historia. Realmente en cada familia hay una historia similar, entonces es muy fácil que la gente se siente interpelada, ¿no? por la historia, porque esta ocurrió así, pero bueno, hay otras muchas que bueno, que a lo mejor acabaron en alguna fosa común o acabaron siendo detenidos o fallecieron en la guerra, ¿no? Tengo amigos que comentaban pues que llevaban años buscándole la pista a sus abuelos porque habían acabado en algún campo de concentración franquista, que también los hubo, y a partir de ahí no sabían ni dónde estaban enterrados ni qué había pasado con ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una de tantas posibilidades, ¿no? Y como eran tantos hermanos y cada uno corrió una suerte, pues es muy fácil identificarse cuando tu familia ha vivido algo similar. Incluso personas cuyos abuelos estaban en el otro bando, porque en una guerra el sufrimiento es de ambos bandos. Realmente nadie gana, ¿no? Exacto. Muy bien. Quique, ¿se alguna pregunta? No, yo solo que el libro deberían leérselo no solo las personas que estoy diciendo, sino las nuevas generaciones. Sí. Porque te explica muchas cosas de lo que pasó y no debería perderse esas cosas. Es verdad, eso, por ejemplo, mi hijo que tiene 12 años, pero es un lector empedernido, la verdad, otro regalo de la vida. Él se lo leyó este verano y yo tenía un poco de miedo, ¿no? Porque dices, ay, la guerra, les pilla tan lejos, ¿no? Realmente. Claro. Pero él me decía, mamá, es que he entendido muchas cosas y esto debería saberlo la gente joven, ¿no? Porque muchas veces tu forma de encauzar tus ideas viene a nivel histórico, ¿no? Y si tú no sabes, tú conoces perfectamente, porque te lo hacen aprender en el cole, pues qué pasó con los romanos, los griegos y los cartagineses, pero no sabes qué pasó en el siglo pasado en tu país, ¿no? Y con tu gente, porque una guerra civil es lo más cruel que hay, ¿no? Es tu gente con tu gente y se pegan entre ellos, ¿no? Si tú no conoces qué ha pasado y por qué y cómo surge esa guerra y qué razón de ser tenía cada bando y qué es lo que pasa después, pues todo tiende a repetirse, ¿no? Por ejemplo, hablando con él, ¿no? Porque a mí me llama la atención porque tiene 12 años ahora, hablando con él pensaba que todas las personas que murieron durante en la guerra civil y el franquismo murieron durante el conflicto bélico. Claro. Y no fue así. Es que la guerra acaba en el 39, pero es que del 39 hasta que llega la democracia está muriendo gente fusilada. Sí. Y la guerra había acabado y ya tenía un vencedor, quiero decir, un bando vencedor, ¿no? Entonces es importante saberlo, esto. Es importante saber que por tu ideología te podían fusilar una vez acabada la guerra. Yo creo que eso marca una diferencia también. Y bueno, y todo lo que pasó durante, pues también, claro, lógicamente.
Por aquí nos comenta Helios que efectivamente casi 500.000 de españoles se tuvieron que ver obligados a abandonar el país en el 39 Sí. cuando empezó la guerra. Vale, Los que habían salido antes, claro, todos los que habían- porque la guerra, por lo menos Bueno, empezó en el 36, perdona. empezó en el 36 39 es la y Segunda Guerra Mundial. empezó en el 36, pero por ejemplo en el 38 en muchos sectores de la población ya se sabía que estaban Sí. a punto de perder la guerra. En el Entonces, libro eso se ve. Estaban sí, ya comentando, porque Antonio es comisario político y ya le están comentando que tiene que levantar la moral porque la gente ya se está dando por derrotada. Eso sí. en el libro se ve muy bien. Sí, y bueno, y sale bastante suave porque, claro, él no, un personaje solo no puede saber cómo está todo el mundo, ¿no? Pero en los libros con los que me he documentado, el tema de la moral, por los fracasos que estaban teniendo y por el desorden también en algunos puntos y por la diferencia armamentística de un bando y del otro, hizo que fueran en picado. Las armas que aporta Alemania y que aporta Italia, que además a Alemania le sirve para hacer pruebas para la Segunda Guerra Mundial, esas armas que aporta, esos aviones, Las técnicas de bombardeo, sí, todo eso se probó. Todo eso sí, se la Legión probó para Cóndor. lo que vendría después, Y la guerra de ejemplos, movimientos. exacto, y ejemplos súper famosos como pueda ser Guernica, ¿no? Que todo el mundo sabe algo de Guernica, ¿no? Por ejemplo. Oye, una cosa que te quería preguntar. Esta pregunta te la voy a hacer porque hay un amigo mío que es Xavi Sauquillo, a quien saludo desde aquí, hola Xavi, que está escuchándonos, que él, yo estoy convencido de que él se está preguntando esto porque él es muy aficionado también a la historia y sobre todo al movimiento anarquista. ¿Qué pasó con el movimiento anarquista en España, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues bueno, es que específicamente del movimiento anarquista no tengo tanto conocimiento, ¿no? Algo he leído, pero lo que pasó en la izquierda en general es lo que sigue pasando ahora, ¿no? Esa división. Vale. Entonces, anarquistas y los anarquistas odiaban a muerte a los comunistas. Y se suponía que tenían que estar en el mismo bando Sí, que tenían que ideológico. estar unidos, ¿no? Y hubo en el primer congreso de la Internacional Socialista, parece que se produjo a nivel internacional, ¿no? Se produjo un conflicto y de ahí ya se odian a muerte, ¿no? Es que se llegaron a matar entre Sí. ellos. Entonces, partiendo de ahí, pues así nos luce el pelo, ¿no? Hoy en día también, porque es que eso no ha cambiado, es alucinante, pero No cambió. la izquierda sigue estando disgregada, ¿no? Entonces, en la guerra era principal y yo creo, el protagonista lo dice en algún momento, no han ganado la guerra los franquistas, es que la hemos perdido nosotros, porque es que en lugar de hacer unión Piña. y piña y luchar contra el enemigo que era aquel, ¿no? Nos hemos dedicado a partirnos la cara entre nosotros. Entonces, bueno, pues eso, por ejemplo, algunos lectores me decían, tenía que haber habido más conflicto en el barco. Pero yo, igual soy una idealista, pero pienso que en ese trayecto del barco, lo que sí que eran quienes iban a bordo eran vencidos. Y de alguna manera... Se intuye ahí que están enfrentados. Hay chispa, claro. Sí, hay como chispa, es verdad. Históricamente la hubo, pero yo lo que quería reflejar también es que en algún momento tenían que plantearse que la mentalidad de separación y de rifirrafe no les había llevado a nada bueno, ¿no? Y que si había gente culta y gente inteligente y gente consecuente con sus valores, en algún momento tuvieron que plantearse
que ahí la habían cagado, hablando mal y pronto, ¿no? Y digamos que estaban en el mismo barco. Exactamente. Estaban todos Nunca en mejor el mismo dicho. barco. Nunca Sí, mejor de dicho, una manera- exacto. Sí. Sí, sí. Por aquí, quería saludar a Quique León, que nos escribe, un amigo del podcast y compañero también de algún episodio. Nos dice que él cree que nuestros hijos se interesan por lo ocurrido más que nuestra generación, cuando se puede tratar las cosas y los temas sin tabú. Es verdad. Creo que tiene toda la razón del Sí. mundo. Yo también lo creo. Hombre, Sí, lo que pasa es que tabús nos vamos poniendo en la sociedad cada vez más, ¿no? Y es una lástima. Pero bueno, hay que abrir el tema y hay que, desde las casas, ¿no? Y dar la información, yo qué sé. Hay que intentarlo, hay que seguir intentándolo. Sí. yo siempre Sí, he pensado que para conocer la historia hace falta cierta separación y cierto contexto, ¿no? Yo me gusta mucho escuchar un podcast que se llama Histocast, ¿no? Y esos chicos, he dicho muchas veces que hagan un programa sobre la guerra de Ucrania. Y ellos lo han dicho mil veces. No podemos hacer este programa porque la verdad sobre esa guerra y lo que ha ocurrido solo se sabrá con el tiempo y hay que tomar claro. distancia, ¿no? Entonces, Claro, estás sangrando porque aún. de la Claro. guerra civil ya ha pasado suficiente tiempo, ¿no? Ya hemos pasado todo lo que es la transición, ya somos una democracia consolidada, ¿no? Entonces, ya hay cosas que se pueden tomar desde la distancia y aún así sigue siendo un tema muy polémico. Que en cuanto sacas el tema de la guerra civil en algún sitio, la cosa acaba casi siempre mal, ¿no? Sí. Que es uno de los motivos por los cuales en nuestro podcast, ¿no? y nunca hemos hecho un programa sobre la guerra civil. Hemos Porque tenido yo sé que previsión de acabará hacer mal. cosas, pero al final Había, hemos pero dicho... es que acabará mal, seguro. Entonces, yo creo que ya Claro, va siendo hora, ¿no? la- Ya, Es cierto, las mismas personas simpatizantes de la ideología de izquierda, ¿no? De los vencidos, digamos, ¿no? Tendemos a callar porque no queremos conflicto. O sea, tenemos nuestros valores claros, pero no buscamos el enfrentamiento, ¿no? Y se nos ha quedado un poco el San Benito de, bueno, como perdimos la guerra, aguantémonos, ¿no? Y también hubo 40 años, que se dice pronto, de una campaña muy importante y muy bien hecha de borrar, de silenciar, de callar y de miedo, ¿no? Que era lo que hablábamos antes. Y eso fue muy, muy eficaz, estuvo muy bien hecho a nivel con la intención que se hacía, ¿no? Y yo creo que la generación de los nietos y de las nietas somos los que estamos un poco desempolvando, ¿no? Y diciendo, pero vamos a ver, ¿aquí qué pasó? ¿Pero dónde están esos muertos? Pero vamos a ver, pues yo qué sé, todo el tema de las fosas, por ejemplo, aquí en Valencia, las fosas de Paterna, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué esta gente sigue ahí después de 80 y pico años? ¿Por qué no puedo yo llorar a mi abuelo que lo fusilaron en ese tiempo? Yo qué sé, el duelo no se le niega a ningún ser humano. Es una cosa ancestral, ¿no? Que ha pasado aquí. Y claro, si vas rascando, pues vas encontrándote ahí horrores. Sí. Por aquí, Kiki León también nos comentaba que gracias a la documentación digitalizada se puede averiguar mucho más de la familia en el ordenador, en internet. ¿Eso es así? ¿Tú que has estado ahí investigando y rascando por todos los sitios para el libro? Yo busqué mucho en varias organizaciones. Hubo de memoria histórica y también, ahora no recuerdo cómo se llamaba cada sitio el que toqué la puerta. Sí encontré algo, sobre todo, pues eso, documentación del barco, del Mexic, pero de todo lo que ocurrió durante la guerra civil y de un poco la pista de dónde luchó, ¿no? En qué campos de batalla luchó el protagonista de mi novela, o dónde fue la Quinta del Biberón que salió de Valencia. Digamos, ese itinerario existe de alguna manera, pero no con nombres y apellidos. Por lo menos mis familiares no aparecían.
no coincidían. Coincidía a lo mejor nombre y apellidos, ¿no? Pero no me coincidían ni en la edad, ni la procedencia. Era complicado, seguir la pista. Sí. Por eso he novelado muchas partes, claro. Bueno, de todas formas, el contacto con la familia de México será casi toda por internet, me imagino. Porque a México no he viajado aún, ¿no? No, todavía no. Es la meta pendiente. Poder presentar el libro allí es para mí el siguiente sueño, ¿no? Claro. Sí, con la familia de México han sido conversaciones de horas y horas y horas por teléfono, escribirnos por correo electrónico, por WhatsApp, Sí, la verdad que ellos han puesto muchísimo de lo que es esta novela. Han sido grandes documentadores. Los tres primos y también la tía Aroma, que sale en el libro. A mí me hizo gracia lo de, bueno, sé que es verdad porque soy familia, pero lo del nombre de Aroma y el otro, ¿cuál era? Helios, Helios. claro. Y Por no fíjate, poner ahora en nuestra generación hay otro Helios, que es el hermano de Pepe, mi primo, y otra Aroma, que es mi hermana pequeña. Ha continuado ahí. Sí, sí. Sí, pero ellos buscaban, como buenos anarquistas, ateos y tal, pues buscaban nombres que no estuvieran en el santoral. Y hay anécdotas bastante divertidas en el libro sobre eso, con el tema de los nombres. Lo de vamos a casarnos, pero con boca pequeña, a mí me hizo mucha gracia. Esto de no, Sí. ¿cómo era? Pareja libre, amor libre, no sé qué. Y yo decía, pero vamos a ver, o sea, y era todo como muy no religioso, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Claro, al final, ellos pues, no eran creyentes. lo veían de otra forma. Claro, y ahí el choque también de que él marcha y es consciente de que tiene una familia que no es gente creyente, a pesar de que ellos habían estudiado en los jesuitas, porque era lo que había en la época y era normal, pero conforme pasa el tiempo, él va viendo que sus hermanas más pequeñas sí se hacen creyentes. Claro, empiezan, es que tenían 8 y 5 años. Entonces, claro, ellas se crían en el franquismo, realmente. Claro. Y tenían que rezar y tenían que ser buenas amas de casa y tenían una serie de valores que él cuando marcha no estaban, ¿no? Y ahí el choque para él también supone un golpe fuerte. Por eso Sí, decía yo que no reconoce, ¿no? al país como... En la novela eso se ve como en las dos partes, la que están en México y la que están aquí. Como una evoluciona de una manera y la otra evoluciona de Y otra. otra de Claro. otra. Y eso también me gustó mucho. Por aquí nos apunta Helios que también su hijo es Helios. Ah, la siguiente generación también, es verdad. Claro. Tienes Sí, se razón. reivindica. Tienes razón. Reivindicando. Sí. Muy bien. Bueno, creo que había una pregunta también sobre el libro de la historia del alcalde. No sé si queréis formularla exactamente. Ah, sí. Vale, a ver, mira, y así dejamos la parte seria, ¿vale? Hay una historia ahí con el alcalde, si no me equivoco, de Quemo Ferran, ¿vale? Cuéntanos un poco ese trocito, Ana, por favor, porque es que a mí me resultó muy divertido. ¿Y cuánto hay de cierto? Porque esta conversación la tuvimos, pero yo creo que, Sí. creo que a la gente que nos escucha le interesará. ¿Cuánto hay de cierto en esa idea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa y cuánto hay de cierto en ella? Bueno, él se refiere a un trocito de la historia de Concha, ¿no? Que es también una de las protagonistas, cuando llega Clermont-Ferrand y le pasan un montón de cosas y claro, ella quiere trabajar y contacta con el alcalde de Clermont-Ferrand y al final acaba limpiando su casa, ¿no? Es un pequeño spoiler, pero pequeño. Y es que resulta que yo recibo de nuestro primo Esteban, de México, un audio de su abuela, de Concha, de la propia protagonista, un audio grabado con posterioridad, ella ya era una anciana, ¿no? Y ella contaba alguna cosa del barco y contaba lo del alcalde. Pues
es una especie de tirada de trastos que le hace el alcalde a ella, ¿no? Que, claro, ella era bastante joven y la tienta a quedarse, pero el alcalde era un señor casado y ellas iban a limpiar a casa del alcalde y de la esposa del alcalde, vamos. Y Eran entonces, las mozas que iban a limpiar a su casa, ¿no? sí, sí, pero Vale. se ve que de alguna forma le tiró la caña a Concha y ella, claro, lo contaba así como con mucha vergüenza, ¿no? Pero sí, sí, eso llegó a ser, eso fue verdad, por lo menos ella lo contaba así. Me hizo mucha gracia. Digo, esto será verdad, y por eso te lo pregunté. Digo, a ver, ¿qué hay de cierto en esto, no? Eso y otro personaje que es la anciana que los acoge cuando fallece el hijo de una de las protagonistas, ¿no? Pero esa anciana me dijiste que Esa forma parte anciana, de la novela, ¿no? sí, esa es ficcionada, es ficcionada. Es que hay Sí que partes que cuesta saber qué es cierto y qué no. Como por el tono en el que está contado todo, hay partes que cuesta saber, digo, a ver, ¿esto será verdad o forma parte de la ficción de la novela? claro, ahí está un poco el truco, ¿no? Ahí está, Que ahí no se está. note, que no se note. Y el arte de coser los trozos reales con la ficción, ¿no? Si se nota, mal hecho. Pero Alfonsine, que es la señora mayor que las ayuda, yo tenía entendido que alguien les echó una mano, ¿no? Porque la situación de ellas era muy fea y muy triste, y entonces tenía entendido que alguien les echó una mano y yo me la imaginé así. Y entonces, como no sabía quién había sido quien las había ayudado, pues me lo imaginé así y me pareció bastante tierno. Muy bien. Sí, es verdad. Que la realidad supera la ficción, es Sí, por verdad. aquí Kiko León nos comenta eso, que la realidad supera siempre la ficción. Sí. Vale, no sé si tenéis alguna preguntita más, chicos, alguna cosa que queráis comentarle a Ana o a alguien del chat que aproveche ahora porque en breve vamos a cerrar los micros. Va, yo sí, pero una pregunta un poco impertinente. ¿Cómo van las ventas del libro, no? Pues no lo sé. ¿No? El, Como que no lo sabes. Como que no lo sabes. el caso es que yo, siempre que pregunto a la editorial, bueno, el libro se agotó 3 veces, nada Muy bien, más salir. muy Y yo bien. decía, pues eso es súper buena noticia, siempre y cuando yo en algún momento sepa de cuánto es cada tirada, porque Claro. claro, si las tiradas son muy pequeñas, pues tampoco tiene tanto mérito, ¿no? La editorial siempre me dice, va muy bien, va por encima de la media, pero yo no sé en números todavía nada. Yo tengo un acuerdo con ellos de que anualmente me pasan un informe de ventas y ahí sí voy a saber cómo va el libro, pero es que el libro salió casi en junio, a finales de mayo, y claro, yo todavía no tengo ese informe de ventas. Yo creo que va bien, considerando que en cada presentación pues ha habido muy buenas ventas y considerando que soy una autora no conocida, porque eso es una lástima, pero es verdad que influye muchísimo, ¿no? Bueno, pues Uno de los que está en el chat, exactamente Kike Sí, León, también es escritor, Kiko, y lo sabe bien lo que estás comentando. Él en verdad no tiene editorial, se autoedita, se autopublica él en Amazon. Y bueno, hay que hacer un día un episodio, podríamos también invitar a Ana, si os parece bien, sobre esto de las ediciones, Sí, estaría bien. las editoriales Estaría bien. y tal. Pues hay que ayudar a Ana, hay que ayudar y decir que este libro tenéis que comprarlo. Hemos dejado el link en la descripción de este audio o este vídeo, dependiendo de cómo estéis viéndolo. No dejéis de leerlo, está muy bien, os lo recomendamos, ¿vale? lo que tengo que decir también, perdón, lo que tengo que decir es que en este proceso el boca a oreja funciona fenomenal. Y afortunadamente las personas que lo han leído, o por lo menos lo que a mí me llega, ¿no? Igual si a alguien no le gusta no me va a decir, oye, es un desastre de libro, ¿no? Pero ellas me hacen
la propia campaña y lo regalan y lo difunden y entonces se va como ramificando, ¿no? El tema de que el libro sea conocido y eso la verdad que desde aquí quiero agradecerlo mucho a las personas lectoras del libro. Claro. Yo es que creo que llega a muchas generaciones. O sea, igual lo pueden llegar mis padres, que los hijos llega mucho, no es que esté centrado en una generación solo. Sí, eso era lo pretendido, ¿no? Como a mí me llegaba mucho la generación de mi abuelo, yo quería transmitir eso a mis hijos, ¿no? A la de mis hijos. Entonces, pues bueno, ellos son jóvenes aún, pero sí que me doy cuenta de que la gente más joven que nosotros, que lo está leyendo, pues también les llega y también les interesa, ¿no? Es falso eso de que el tema de la guerra civil ya está bien, no hay que moverlo tanto, no hay que no sé cuánto. A la gente le Y interesa. además, también es un libro de una saga familiar, que también hay Y muchos pasan por muchas ahí. cosas. Claro, Sí. es también la saga familiar. Sí, sí, Que sí. hay muchos libros muy famosos que son sagas familiares, pero esta te llega más porque es de tu entorno. Claro, Yo estaba es verdad. hace un Perdón. momento. No, Sí, no. que te he cortado. Totalmente, perdón. No, ni mucho menos. Era otra cosa que quería comentar ahora. Decir que Kiko León nos ha dicho que es un libro así es un legado, exactamente. Yo estaba comentando que estaba hablando con mi padre hace un momento y le he dicho, no, vamos a grabar con una escritora, un libro que te va a gustar, deberías de leer. Ah, pues ya me lo traerás, tal, no sé qué, no sé cuánto. O sea que sepas que va a ser leído por más gente de la que, de mi entorno por lo menos. Qué bien. Gracias. Mira, por aquí Elias también nos dice, y la cantidad de información gráfica que tiene, efectivamente, pues tiene muchas fotos de la familia, está muy bien preparado. Vale, pues no sé, chicos, si tenéis alguna preguntita más. Me gustaría que Ana nos contara, porque yo sé que ha participado esta, hasta donde sé yo, es la primera novela que se ha escrito, ¿no? Yo les comentaba a Miguel Ángel que escribiste un relato cuando teníamos 15 o 16 años sobre el fin del mundo, sobre una guerra. Ay, es ¿Te verdad. acuerdas de aquello? Ese relato yo lo leí, ¿no? Pero ¿has participado en O algo sea, más? ¿fue esa la causa de que te publicado? hicieras un poco friki? No creo. No, él ya lo era, ¿eh? Ya lo era. Él ya lo era. Aquello iba sobre la guerra nuclear, ¿eh? O sea, aquí se hablaba de bombas de megatones y Es de, verdad, es bueno, verdad. y de un desastre, ¿no? Pero, bueno, era otra época, ¿no? Sí. Les comentaba a ellos una de las veces que te has caído, ¿no? No, es que Ana es verdad que siempre le tiraba de eso de escribir, ¿no? Y lo que te iba a decir, has participado en más cosas, ¿no? Una antología de relatos que yo es que aún no lo he leído, ¿vale? Todos andarán, ¿no? Si quieres hablarnos de eso. Historias de vida que dan vida, ¿no? Ahí está. Sí, eso es un libro ensayo que habla de pérdidas que suceden, que por probabilidad nos va a suceder alguna a cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y bueno, esto es un proyecto muy bonito porque lo coordinó una psicóloga madrileña muy potente. Es una mujer súper guerrera que mueve cielo y tierra cuando cree en algo, la verdad. Y ella seleccionó unos cuantos, no es relato, es que son ensayos, pero son historias reales, son historias de vida, ¿no? Entonces, hay 11 historias y luego ella hace una conclusión final, ¿no? Como psicóloga, hablando de cómo gestionar las pérdidas y demás. Y este libro, lo interesante es que está teniendo mucho recorrido, estamos muy contentos porque es un libro solidario. Los beneficios que, digamos, las regalías de los autores, lo que ganaríamos los escritores, ¿no? Del libro, van a la Fundación Sara Jiménez, a la Asociación Sara Jiménez, perdón, que es una asociación contra el suicidio infantil y juvenil, y a la Fundación Ana Bella, que es una fundación que ayuda a las víctimas de violencia de género. Entonces, bueno, pues, claro,
todo el recorrido que está teniendo el libro y todas las ventas que está teniendo, pues es una satisfacción gorda porque sabes que estás ayudando a gente, ¿no? Que estás salvando vidas, digamos. Ese por un lado, y anterior a ese me pasó una cosa muy bonita con la editorial Vinatea, que yo sin conocerlos de nada y sin haber publicado nada, yo estaba preparando mi novela y se pusieron en contacto conmigo para que participara en un libro sobre maestros y maestras de la historia. Yo no soy maestra, entonces me chocó muchísimo y pregunté, ¿cómo habéis dado conmigo? Ah, pues no lo sé, tu nombre salió en la mesa de la editorial, pero nunca he averiguado cómo dieron conmigo, pero Vale. el caso es que son 101 relatos, es un libro muy gordo y muy bonito que habla de maestros a lo largo de la historia, ¿no? Desde Grecia, tal, y a mí me tocó J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que no sé si sabéis, que era profesora de francés y de inglés. Entonces, bueno, pues yo escribí un relato sobre ella y también es un libro solidario. Y ahora, yo no sé si lo puedo decir o no, pero lo voy a decir, Las memorias. la antología de la memoria de mi pueblo, ¿no? Que va a salir en nada, está ya punto a punto, y son 6 o 7 relatos sobre la memoria de pueblos de diferentes ubicaciones de España. Y el mío va sobre la memoria chelvana. Entonces, ese tengo muchísima ilusión de que salga y está a punto. Y bueno, y luego pues alguna colaboración más, pero realmente la primera novela en solitario ha sido esta. Estoy preparando la siguiente, pero bueno, esta era la del debut, ¿no? Con la que quería yo empezar, sí. Muy bien. Ese debut desde los 8 años, que de esa promesa que hemos comentado en un principio, que por fin has podido Se ha ido retrasando. No, pero las cosas buenas se cuecen a fuego lento. O sea que... Será. Bueno, pues nada, a la espera de noviembre, creo que era cuando salía esas historias, esas memorias chelvana, pues estaremos también atentos. Recordar que en los links podéis encontrar, en los links de la página podéis encontrar los accesos para comprar los libros de Ana. ¿Alguna cosita más, chicos? Yo por mi parte, Ya creo vamos a que dejar yo tranquila. ya he tachado toda la lista de preguntas, las he tachado todas, están todas hechas, ¿no? Pues ya está todo por mi parte, ya está todo. Ya está todo Si quieres hecho. decir algo, Ana, Sí, claro. que nos haya faltado o quieres comentar alguna cosa, es el momento. Nada, yo agradeceros un montón esta entrevista tan bonita y que me hayáis dejado hablar tanto de mi libro, que yo siempre me entusiasmo en ferias, en presentaciones, es como ¡guau! Y también agradecer a todas las personas que se han conectado y a las que van a verlo en diferido. Un besito grande y muchísimas gracias por estar aquí escuchándome. Gracias a ti, Ana, de verdad, por Gracias, haberte Ana. acercado a los micros. Agradecer también a toda la gente del chat, como comentaba Ana, Kiko León, María del Mar, Helios, si me dejo alguno, me perdonáis. Tío Gamji, por supuesto, el otro Gui, que también se ha pasado por aquí. Ana Carcar. Ay, mi chica. Ana Carcar tiene un libro muy bueno que se llama La Peña fue testigo, que también habla de la guerra civil, pero en Navarra. Y es muy interesante porque es totalmente diferente cómo sucedieron las cosas allí. Aquello era zona franquista durante la guerra. Valencia sabéis que era zona republicana. Y entonces... esta novela es maravillosa porque aparte de que te desvela una realidad tan distinta a la de Valencia, ¿no? Que todo sucedió un poquito al revés, aparte ella utiliza la personalización de objetos y esa magia que hace hablar a una chaqueta, a un perro, y la verdad que la novela se lee enseguida, te quedas con ganas de más y
y es una visión muy, muy bonita de aquella época también. Y del tema de las personas que acabaron en fosas, que se sabe poco. Y lo ha hecho muy bien. Esa novela es encantadora. La verdad que la recomiendo muchísimo. Pues ahora habrá que leerla también, Ana Sí. Carcar. La Peña fue testigo, se La llama. Peña fue testigo. Hay que apuntarla, chicos, y nada, agradecer de verdad, de corazón, que hayas venido por aquí, Ana. Espero que sea la primera vez de muchas. Tenemos muchas cositas que seguro que hay cabida para que puedas participar. Nosotros encantadísimos de que te acerques por aquí. Un honor. Agradecer, el honor es nuestro, agradecer a toda la gente que está por el chat, como hemos dicho, darle me gusta, no os olvidéis, eso nos ayuda mucho, compartir, hablarlo, comentar, comprar el libro, leerlo, ayudar es muy importante. Pepe, Quique San, también muchas gracias por estar por aquí. Un placer, por una vez, para hablar de algo serio, por lo menos, ¿no? Algo que no Sí. sea... Que no es friki, que no es que no sea friki. friki, totalmente friki, algo que tenga cierto background, ¿no? Que tenga cierta entereza, vamos. Así ¿No? es. Ha estado muy bien, ¿no? Yo, por compartir un poquito, ¿no? Mis experiencias cuando leí el libro, ¿no? Y cuando fui a la presentación de Ana y vi a la gente, claro, a mí me sorprendió eso que, digo, uy, este libro le llega a la gente a pesar de que es algo como muy familiar, ¿no? Entonces me quedo con la impresión que ya os he dicho de que esta historia rima con muchas otras historias de familias que no es lo mismo porque la historia es única, ¿vale? Pero sí, de alguna forma suena Claro. a vivencias no iguales, pero con Parecidas. muchos puntos en común, ¿no? Muy bien. Pues nada, vamos a pasar al Off the Record. No os vayáis, recordad, Off the Record, os tenéis que dar de alta en iVoox. 1,49 al mes, un café, un cortado, lo que os cuesta, es muy poquito y vais a enteraros de muchas más cosas. Vamos a seguir con Ana allí y nos despedimos. Adiós. Besito a todos. Muchas gracias. Hasta luego.